¿Cómo están ustedes? 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos nuevamente en un programa de jueces en línea, este programa del Poder Judicial que a través de redes sociales intenta responder las consultas que tiene la ciudadanía sobre los aspectos de justicia. En este caso, y durante toda esta semana, estaremos hablando sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy? Marcela Valenzuela, jueza de familia de Valparaíso. Magistrada, muchas gracias por estar en línea el día de hoy. Gracias a ti, Julio. Feliz, la verdad, que de poder propiciar estos espacios que en definitiva son de acceso a la justicia y poder responder el día de hoy la mayor cantidad de preguntas que se vayan generando. Así que a tu disposición. Por supuesto. Sin duda, el Poder Judicial está donde está la gente, por eso estamos transmitiendo este programa a través de redes sociales e invitamos a toda la comunidad que se encuentra conectada ya a esta hora que hagan acá en los comentarios de Facebook Live sus preguntas, las agruparemos y se las daremos a la magistrada Valenzuela para que las pueda responder. Magistrada, le quiero consultar el día de hoy, antes de que comience la nueva ley, ¿cómo se tramitan las deudas de pensión de alimentos? Porque entendemos que la persona a la que le deben tiene una acción muy activa durante este proceso, lo que va a cambiar desde el día 18 en adelante con el registro. Así es, justamente una de las intenciones que tuvo el legislador Emilio, que no es más que dar respuesta a una obligación de carácter constitucional, ¿cierto? Estaba en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El Estado es garante y tiene la obligación de asegurar el pago de alimentos. Con la pandemia salió a la luz una realidad bien dramática, diría yo, que es el incumplimiento enorme de pago de alimentos. Cerca del 80% son deudores de alimentos y de este 80%, más del 90% son hombres. Ya hay un tema de irresponsabilidad parental que se ha gestado con los años, ¿cierto? Históricamente, y que la idea es generar esta nueva institucionalidad. Ahora, dicho eso, y según lo que tú preguntas, Julio, claro, efectivamente, al día de hoy, que aún no entra a operar esta ley 21.389, el alimentario, el representante legal, ¿cierto?, a quien se le adeudaban alimentos, tenía que solicitar al tribunal una liquidación. Una vez liquidado el crédito, que son días de demora, ¿cierto?, se notificaba a ambas partes podían hacer objeciones. Se generaba una situación bien lenta, la verdad, en que claramente si la parte no actuaba de manera rápida, Proactiva, claro, podían rápida. estar eternamente ahí las causas de cumplimiento. Ya estábamos en la etapa de cumplimiento, ¿no? Cuando ya está decretada y ya está agotada la etapa declarativa, cuando ya se decretó la obligación de pagar alimentos respecto de algún alimentario. Y esto cambia sustancialmente con el registro. ¿Nos puede contar las características que tiene? Porque entendemos que es automático, que son los tribunales de justicia de familia los que a continuación deberán proveer la información necesaria para que exista el registro y las personas que no han pagado pueden ingresar a esta publicación. Así es, esta ley que crea el Registro Nacional de Deudores establece en una de sus normas la obligación de los tribunales de familia de efectuar liquidaciones de manera mensual y de manera oficiosa. ¿Ya? Esto con distintos fines, con el fin de ir actualizando el Registro Nacional de Deudores, con el fin de promover al pago de estos, de facilitar la información también a los alimentarios, situación que antes no ocurría, como le comentaba Julio. Desde ahora nace esta obligación, se hace mensualmente y, claro, las primeras liquidaciones van a ser en forma manual, ¿cierto? Son muchas liquidaciones. Estábamos hablando con funcionarios que van a tener esa difícil misión. Estamos hablando de cifras sumamente altas. Claro. No hay criterios de prelación tampoco, entonces probablemente tengamos resultados en el Registro Nacional de Deudores ya en un par de meses, en unos meses más, ¿ya? Una vez que ya esté todo ingresado, va a ser de manera automatizada, mediante plataformas. Acá todo se genera de manera electrónica. La idea es que haya plataformas que unan a todas las instituciones.
Sí, magistrada, ¿quiénes son las ¿Sí? personas que van a ingresar a este registro? Entendemos que hay unos plazos que tienen que no ser cumplidos para que el tribunal determine que deben ingresar. Si nos puede contar, por favor. Y así es, el artículo 22 de esta ley señala que quiénes van a ser las personas que ingresan a este registro. En primer lugar, las personas que estén en la obligación de pagar alimentos, ya sea por una resolución judicial, ¿cierto? O por un equivalente, dícese de mediación, transacción aprobada judicialmente, y que además adeude, ya sea por alimentos definitivos o alimentos provisorios, 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. Eso es lo que señala la ley. Estamos conversando con Marcela Valenzuela, jueza de familia de Valparaíso. Ya están llegando muchas consultas sobre esta temática. Es sin duda un tema de mucho interés en todo este país. Pregunta, Claudia, ¿qué pasa si me han pagado la pensión de alimentos pero a medias? Lo parafraseo, ¿cierto? O sea, a lo mejor el tribunal determinó 100.000 pesos y mensualmente han pagado solamente 50. ¿Esta persona va a entrar al registro por tener una pensión incompleta? Si cumple con los plazos, con estos 3 meses continuos o 5 discontinuos, ya sea un cumplimiento parcial o total, sí va a entrar. Muy bien. Nos preguntan también, Paulina, ¿por qué se debe cambiar la pensión de alimentos de pesos a UTM? Si nos puede explicar, por favor, la importancia de esta solicitud que tienen que hacer las personas. En primer lugar, establece esta ley que las obligaciones de alimentos se van a decretar siempre en unidades tributarias mensuales. Hasta el día de hoy se estaban fijando en distintas unidades, ¿cierto? Reajustables, en ingresos mínimos remuneracionales o según la variación que experimenta el IPC. Bueno, ahora se señala esta unidad única y las personas que respecto a las cuales se fijó una pensión de alimento anterior al 18 de noviembre del año 2021, que fue la fecha en que se promulgó esta ley, tienen que solicitarlo. Hay una plataforma, entran a el Poder Judicial, ¿cierto? La Oficina Judicial Virtual, trámite fácil, y ahí van a poder encontrar el formulario para convertir la pensión de la unidad en que esté fijada a unidades tributarias mensuales. Esto tiene múltiples ventajas. En primer lugar, permite que vaya a poder ser liquidada de manera automatizada con los reajustes correspondientes, ¿no? Y esto va a entrar en este sistema de automatización de liquidaciones de manera mensual que tiene que realizar el tribunal. Primera tarea entonces para las personas que tienen una pensión de alimentos en los tribunales del país, hacer el trámite fácil si es que su pensión de alimentos es anterior a noviembre del año pasado. Esto generará el Porque beneficio. después de, perdón, Julio, pero porque después de esa fecha ya las obligaciones alimenticias se están decretando en unidades tributarias mensuales y con otras obligaciones que también establece esta misma ley. Exactamente. Entonces, primera Es tarea decir, para que las ya personas sea que nos están extraordinario, escuchando. etcétera. Claro, primera tarea para las personas que están escuchando, hacer el trámite si que tiene aún su pensión de alimentos en pesos, ya que generará beneficios para usted a través del incremento, obviamente, del alza de la vida y también para el tribunal, porque esas liquidaciones serán hechas informáticamente, es decir, en forma automática. Nos preguntan también cómo salir del Registro Nacional de Deudores, porque sabemos que van a entrar por 3 meses de corrido o 5 inconclusos, pero también se hacen cargo de la deuda completa, no solo de esos 3 meses, ¿cierto? Por supuesto, A sí, por ver, supuesto. ¿nos puede Y contar cómo es la salida? ¿cómo es la salida del registro? Por solo 2 vías, solo 2 hipótesis. Primero, el pago íntegro de la deuda alimenticia, y la segunda es que suscriba un acuerdo que debe ser calificado por un tribunal de familia que sea serio y suficiente. Serio en orden a que caucione efectivamente la deuda, que asegure el pago de la deuda. También aquí hay que tener en cuenta la historia que he tenido como deudor de pensión de alimentos. Probablemente si ha estado años sin cumplir su obligación, bueno, es difícil de creer por el sistema que vaya a hacerlo ahora, ¿no? Que sea suficiente, es decir, que se establezca que vaya a ser solucionada, que el pago sea en el menor tiempo posible. ¿Y eso, magistrada, se Esto tiene que hacer como en la audiencia? ¿Tienen que solicitar una audiencia para eso? tiene que solicitarse al tribunal, y si el juez estima pertinente realizar una audiencia, se hace una audiencia. Muy bien, muy bien. Una vez que se apruebe, se da la orden y se decreta la resolución para la salida del registro de ese deudor. Perfecto.
Paulina nos cuenta, me debe más de 4 millones de pesos, ¿ya? Deuda que tiene de arrastre porque dice que son hace varios años. ¿Cómo se va a cobrar esto previamente? Tiene que liquidar la deuda, al momento de liquidar va a decir no solo la nueva, la de este año, sino la deuda completa, me imagino. Y va a ser Sí, un total, y va a ser un total. El total de la deuda no es que se empiece a cobrar la deuda desde cuando empieza a regir esta ley, Esa es la no. pregunta, claro. Claro, la deuda sí, por supuesto, opera retroactivamente con todo el monto ya devengado. Pregunta, Verónica, hola, ¿cómo puedo saber si el padre de mis hijos tiene alguna deuda con otra familia? El tribunal tiene la obligación de averiguar los oficios también. Ya. Se va a consultar por el sistema informático de tribunales de familia con el que contamos nosotros si es que existen otros alimentarios a quien este alimentante también deba concurrir al pago de la pensión de alimentos. Muy bien, estamos conversando con Marcela Valenzuela, jueza de familia Valparaíso. Están llegando muchas preguntas sobre este tema, sin duda es de interés tanto de padres como de madres. Roberto dice, soy padre de un hijo de 11 años, he pagado siempre la pensión durante el año 2019, no pagué por un problema que tuve laboralmente, pero estoy pagando mi pensión completa y además estoy abonando a la deuda que tengo. ¿Ingresaré al registro por esta deuda, esta laguna que tiene del año 2019? Oye, Roberto, me encantaría poder responderte responsablemente esa pregunta. Tendría que ver la suma, tendría que ver qué fue lo que pasó, tendría que primero solicitar una liquidación actualizada y dependiendo de eso, bueno, habría que ver si es que cumple los requisitos o no para ingresar a este registro. Nos preguntan, ¿el ingreso es automático o la parte a la que le debe solicitar el ingreso al registro? El ingreso es automático. Automático con los insumos, con la información que le proporciona el Tribunal de Familia al registro civil, porque no olvidemos que este registro va a estar a cargo, uno más, que va a estar a cargo del registro civil de identificación. Muy bien. Francisca, ¿se tiene un estimado de cuántas personas estarán en el Registro Nacional de Deudores? Hay un porcentaje que me imagino son mucho más hombres que mujeres. Bueno, el dato de cuántas pensiones se deben no existe, por eso la importancia de este registro también. Tal cual como dices tú, Julio, también va a permitir tener un diagnóstico claro, ¿cierto? A propósito de la retención de los 10%, ahí se pudo visualizar lo que les comentaba respecto del grave incumplimiento que se genera en materia de pensión de alimentos, también por un tratamiento que ha tenido la propia legislación, siempre se ha visto como una deuda más, no era un crédito preferente hasta la publicación de esta ley, era un crédito que valía lo mismo que deberle a algún órgano comercial, ¿cierto? Y con todo lo que ello implica, existe desde siempre el DICOM, por ejemplo, pero no existía este registro. Es más grave deberle al banco que deber la pensión de alimentos. ¿Cómo? Es más grave deberle a un banco que deber la pensión de alimentos, bajo la ley actual. Así es. ¿Nos puede contar, magistrada, cuáles son el catálogo de castigo o de sanciones o de presiones que van a tener las personas que van a ingresar a este registro porque se ha publicado tanto la ley pero también por las autoridades competentes que son bastante importantes las presiones que va a tener la persona que debe? Te voy a contar algunas de las sanciones más relevantes del registro. Bueno, lo que se pretende justamente es que se genere un mayor pago de las obligaciones alimenticias y por eso se establecen estas sanciones que son tremendamente onerosas en cuanto a la vida social, a la vida civil, a la vida financiera de un deudor de alimentos. Primero, si un deudor que esté inscrito en el registro va a solicitar a la respectiva municipalidad la expedición de la licencia de conducir, la municipalidad tiene la obligación de consultar el registro y si él está inscrito, bueno, se le denegará la solicitud. Lo mismo pasa en el caso de los pasaportes y el registro civil. Si es que el solicitante está inscrito en este registro, también se le denegará la solicitud, salvo que ellos acrediten. También es una discusión que el tribunal tiene que aprobar, ¿cierto? Que estos documentos los requieren para generar ingresos y que es fundamental que puedan adquirirlos principalmente para ir solucionando justamente la deuda de pensión de alimentos. En cuanto
créditos de dinero. Cuando un deudor va a solicitar un crédito de dinero a una institución financiera por más de 50 unidades de fomento, esto es más de 1.700.000 pesos, la institución financiera, el banco, también tiene la obligación de consultar este registro y si está inscrito, de retener el 50% del crédito y hacer el pago en la cuenta que aparecerá en el mismo registro, el depósito para el pago de alimentos. Bueno, si la deuda es menor, por supuesto, lo concerniente y lo correspondiente a la totalidad de la deuda. Sí. Usted dijo algo muy importante que tiene que ver con la cuenta del Banco Estado que aparece en la tramitación. Hemos recibido varias consultas a través de Facebook Live que dice, pago mensualmente mi pensión, pero lo hago de manera en efectivo. Me imagino que es imposible tener un registro de eso. Ni antes ni después, no. Siempre tiene que ser el pago en la cuenta que el tribunal va a aperturar, abrir, siempre, siempre. Ahora, lo que se establece como modalidad de pago principal bajo esta ley es que sea por retención del empleador en casos de trabajadores dependientes y en caso de trabajadores independientes también que trabajen con boleta de honorario, ¿cierto? En caso de que sean pensionados, también los deudores podrán pagarse las pensiones con la modalidad de retención. Ahí se amplió un poco el rango y lo cual es sumamente importante. Sí. Magistrada, hemos recibido muchos comentarios de personas que están viendo este programa en vivo y no pueden creer, voy a parafrasear porque son muchos comentarios, no pueden creer que las mamás, en este caso sabemos que hay papá y mamá, pero generalmente son mujeres, que dice, toda la vida hemos estado casi como detectives privados viendo los movimientos financieros de los papás de nuestros hijos, haciendo un cargo psicológico, dice alguna, una presión, muchas veces recibiendo violencia de por medio por lo mismo. Confirmarles, usted lo dijo, pero confirmarles que desde el 18 de noviembre en adelante las personas no tienen que hacer ninguna gestión porque el sistema va a hacerlo por ellas. Así es. Y adelantar un poco, ya también se promulgó otra ley, se publicó otra ley que es la de responsabilidad parental, que aún no entra en vigencia, o sea, que operará 6 meses, transcurridos 6 meses desde la completa entrada en vigencia de esta ley que crea el Registro Nacional de Deudores, pero que viene también a dar más facultades incluso al tribunal para investigar patrimonio, bajo reserva, por supuesto, del deudor, ¿ya? Y eso significa que si no está pagada la deuda con las condiciones de la primera ley, ¿el tribunal puede, por ejemplo, embargar dinero de una cuenta de un banco o de las cuentas previsionales? Ya existe en esta ley la obligación la facultad más bien de retener los fondos que puedan tener en instituciones financieras. ¿Ya? Pero esta otra ley de la que te comentaba viene a complementar todas estas facultades, a dotarlas de mayor fuerza y, por ejemplo, a que el mismo banco pague directamente si no se le hace solidariamente responsable del pago de los alimentos. Y también se podrán pagar con fondos de cotizaciones previsionales. Eso también es una novedad, ¿no? Ahora, existen, probablemente se nos queden muchas cosas en el tintero, pero existen de verdad sanciones muy potentes, muy importantes mediante esta ley y también de la ley de responsabilidad parental, pero claramente si no hay un correlato de un cambio cultural, de un cambio de conducta, probablemente vaya a seguir existiendo estas situaciones de burlar la ley. Acá lo importante es que las personas tengan conciencia de lo que significa tener principalmente un hijo. Estoy hablando de alimentos menores, ¿no? Obviamente. La responsabilidad parental y uno de los principios que inspiran también estas reformas legislativas justamente es el de principio de coparentalidad, ¿no? Obviamente. Nos preguntan si mi expareja tiene más de un hijo que tiene también pensión de alimento, ¿cómo se va a dividir la deuda o el pago de la deuda en el caso, por ejemplo, de un crédito, de una venta de un vehículo, de un inmueble? ¿Quién determina cuánto dinero se le da a cada hijo? Prorrata del monto de la deuda. Ya. Si son 3 los alimentarios respecto a los cuales debe el alimentante y se retuvo una cierta cantidad, bueno, a prorrata y en proporción según el monto de las deudas.
¿Y qué tribunal se hace cargo? Supóngase que hay una persona que tiene hijos El en Arica, tribunal, en Puerto Montt, Concepción. claro, el tribunal que conocerá de la causa más antigua, ¿ya? Es la causa más antigua. Nos preguntan, buenos días, si se ingresa al registro de deudores y al momento de cumplir se paga la deuda, ¿cómo tengo que salir? ¿Es necesario pedir una audiencia para salir del registro? No, no es necesaria una audiencia, todo eso es información que el mismo Tribunal de Familia la va a tener y si no, bueno, el registro civil también de inmediato operará y para que salga el Registro Nacional de Deudores. Muy bien. Carolina, ¿cómo se garantiza el La pago misma de la deuda de eficiencia pensión de que pueden alimentos? entrar, Perdón. pueden salir, Sí, que claro. con la misma eficiencia, sí. Sí. Carolina pregunta, ¿cómo se garantiza el pago de la deuda de alimentos en las compraventas de inmuebles? También ese es un temazo en la compraventa de inmuebles al momento de requerir la inscripción en el respectivo conservador de bienes raíces. El conservador no le inscribirá si es que la persona que lo solicita está inscrito en el Registro Nacional de Deudores, salvo que, bueno, de garantía suficiente que va a pagar o que el notario que estuvo a cargo de la suscripción, ¿cierto?, de la escritura de compraventa respectiva, señale que, bueno, se retuvo el monto pertinente y que se pagó ya la deuda. En este caso, el trámite se retiene, se detiene, se paraliza, no como en los Así bancos es. que están obligados a descontar inmediatamente el monto. Así es. Y en el mismo caso de los automóviles, que también están sujetos a registro, en el caso de venta de automóviles es lo mismo. El registro civil tendrá la misma obligación de consultar el registro civil y, por supuesto, de abstención de la inscripción respectiva respecto del bien de un deudor de alimentos. Estamos conversando con Marcela Valenzuela, jueza de familia de Valparaíso. Las últimas preguntas para este juez es en línea. Carla, mi hijo tiene 20 años. Hace unos días solicitamos la liquidación de su deuda de alimentos que corresponde a 40.000 pesos desde el año 2004. Jamás se ha pagado un peso. ¿Tiene posibilidad entonces de recibir esos más de 9 millones de pesos de pensión que se le debe? Nunca se ha pagado y solicitó, y me imagino que se aplicaron los reajustes correspondientes, Seguramente, ¿no? sí, no lo explica, pero seguramente porque la Y lo liquidación que se le solicitó hace muy debe poquito. es la deuda, sí, por supuesto. Ahora, con mayor razón, tiene más posibilidades que pague el deudor de alimentos. Y por último, vamos a hacerlo, hemos recibido muchas preguntas, pero ya durante este programa usted lo ha respondido la mayoría. ¿Qué pasa si se le notifica a la parte deudora en 3 días y él no tiene posibilidad de responder para este acuerdo posible? Ingresa directo al registro, pero ¿qué posibilidades tiene? Seguramente de ser un deudor. ¿Qué espacio tiene él de tiempo para poder llegar a un acuerdo con la persona o con el tribunal? Los plazos son súper acotados y están 3 establecidos en días. la ley. Se va a notificar la liquidación conjuntamente con la resolución que ordena el ingreso al registro. Y el deudor, en ese caso, tiene la posibilidad de objetar dentro del plazo de 3 días. Si no pudo objetarlo y no se presentó tampoco ninguna discusión respecto de la contraria, bueno, queda firme esa liquidación y esa resolución y va a ingresar sí o sí al registro. La última pregunta, ahora sí, antes de ir a un video que teníamos de cierre de este programa. Antonia, ¿me quieren decir entonces que a una persona se le puede retener todo lo que tenga en una cuenta bancaria para pagar la deuda? ¿Es así? O sea, todo lo que tenga en relación a la deuda, por supuesto, ¿no? Ah, no, sí, o sea, pero si debe 4 millones y tiene 2 millones en su cuenta bancaria, se le puede retener el 100% de esos montos. Sí. Queremos agradecer, magistrada Marcela Valenzuela, jueza de familia de Valparaíso, por haber estado en línea el día de hoy. Gracias a ti, Julio, y siempre, bueno, agradecida y comprometida con estas instancias que, como te comentaba, son de acceso a la justicia, de poder garantizar una tutela efectiva de los derechos, en especial acá de los alimentarios de los niños, niñas, adolescentes, que la mayoría, ¿cierto?, son incumplimientos justamente de alimentos menores. Así que feliz y, bueno, agradecerles a ustedes entonces la instancia. Agradecido.
el Poder Judicial está donde la gente está, por lo tanto, por eso estamos haciendo estos programas en redes sociales para que la gente pueda consultar en directo. Por mi parte, me despido. Les recuerdo que toda esta semana estamos teniendo jueces en línea sobre el Registro Nacional de Deudores. Y este video, la transmisión que hemos tenido con la magistrada Valenzuela, va a quedar guardado, alojado aquí mismo en Facebook. Por lo tanto, usted puede repasarlo, volver a escucharlo, verlo y también compartirlo si lo desean. Me despido y los dejo invitados a todos y a todas con un video que hace un resumen de la ley que crea este Registro Nacional de Deudores. Hasta pronto y nos vemos mañana en Jueces en Línea. Conoce más sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. ¿Qué es el Registro de Deudores de Pensión de Alimentos? Es un registro electrónico cuyo objeto es visibilizar a las y los deudores de pensiones de alimentos y articular diversas medidas legales con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos. ¿Cuándo un deudor de pensión de alimentos ingresará a este registro? Cuando adeuden total o parcialmente al menos 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas. ¿Cuáles son las consecuencias para un deudor que figura en este registro? Que la municipalidad no dé curso a su solicitud de licencia de conducir, que el registro civil no dé curso a su solicitud de pasaporte, retención de la devolución de impuestos, retención de hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UFs o más. Si el deudor vende un vehículo o inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa, retención de ciertos beneficios estatales, retención de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes. ¿Cómo se accede a este registro? Será de acceso remoto, gratuito e inmediato para cualquier persona con interés legítimo en la consulta. ¿Cuándo estará vigente el registro? A partir de noviembre del 2022. ¿Por qué la parte demandante debe pedir que la pensión de alimento se cambie a UTM? La ley estableció que las pensiones de alimentos deben fijarse en unidades tributarias mensuales, con el fin de ordenar y unificar los montos y permitir su reajuste automático. ¿Es obligación hacer el trámite para convertir la deuda a UTM? No es obligación, pero como Poder Judicial recomendamos hacer el trámite, ya que tiene 2 ventajas para las usuarias y usuarios. Permite la reajustabilidad automática y porque, al estar estandarizadas, las liquidaciones mensuales podrán realizarse en forma automática. ¿Quiénes y cómo se debe hacer esta solicitud? Para las pensiones de alimentos ordenadas antes del 18 de noviembre de 2021, los y las propias demandantes deben ingresar a tramitefacil.pjud.cl. ¿Qué debe hacer una o un demandante de pensión de alimentos para dar cuenta de una deuda? Nada. Desde ahora, los juzgados de familia actualizarán mensualmente el estado de los pagos de todas las pensiones de alimentos del país e ingresarán cuando corresponda la deuda al registro. ¿Cuál es la función de los juzgados de familia en este registro? Primero que todo, es crear y actualizar un sistema del pago de pensiones de alimentos. Cada tribunal de familia ordenará mensualmente al registro civil que inscriba a la persona deudora en el registro nacional. La resolución y liquidación se notifica a las partes interesadas de manera electrónica y pueden ser objetadas en un plazo de 3 días. Si la persona deudora no objeta o no paga la deuda, es inscrita al registro. ¿Quién está a cargo del registro nacional? El funcionamiento y la administración del registro queda a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. ¿Cuáles serán los datos públicos en el registro? Nombre completo y número de cédula de identidad o documento de identificación. Número de personas alimentarias afectadas, hijos y o hijas. Monto actualizado de la deuda y cantidad de cuotas adeudadas. Tribunal de familia que fijó la pensión de alimentos. Datos de la cuenta dispuesta para el pago.